hemos en Cristo Jesús. Lo que Él ha hecho en nosotros está la plenitud de la redención que tenemos en Él. En Él tenemos una vida nueva. En Cristo, por medio de su sacrificio, nosotros tenemos una vida eterna. Creaciones nuevas, la Biblia dice, somos. Amén. Lo que Él ha hecho en nosotros es un cambio completo. Amén. Siéntense, por favor, aquí en la presencia del Señor. Vamos a continuar en esta atmósfera de adoración con la adoración del diezmo, la adoración del sembrar en honra a Él. Nuestra redención es una parte, es una cosa completa, incluyendo nuestras finanzas. Y Dios quiere que nosotros sepamos esta libertad que tenemos en el área, en el campo de nuestras finanzas, en la luz de su redención. Por ejemplo, dice en Colosenses 1, si usted tiene su Biblia, por favor, lea conmigo en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Note, dice, nos ha librado de y nos ha trasladado de la autoridad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Nosotros tenemos un lugar en el reino de Dios. Somos una parte de la familia de Dios. El diablo, la maldición no tienen autoridad. Los dos no tienen la autoridad sobre nuestras vidas porque nosotros estamos bajo el liderazgo del reino, bajo esta autoridad de la bendición en Cristo Jesús. Dice, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Cristo, su Hijo amado. En esta posición es el lugar o la locación que necesitamos vivir. Necesitamos establecer a nuestros mismos en este lugar, en Cristo. En Cristo es una locación real en el campo espiritual. Habla de su parte en la familia, habla de su parte en el campo espiritual. Estar en Cristo es su posición y la posición de su victoria. Y también cuando vivimos de esta posición en Cristo, esta posición en redención, somos redimidos en nuestros matrimonios, redimidos en nuestra familia, las relaciones en la familia, también en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es redimido de la maldición, de la enfermedad. Cristo pagó el precio. Él pagó el precio para redimirnos del pecado, de la maldición, de la enfermedad y también de la pobreza. Somos libres, redimidos de la pobreza. Dice en 2 Corintios 10, capítulo 8, verso 9. 2 Corintios
Segunda Corintios 8:9. Es importante entender nuestra posición porque cuando un creyente tiene el concepto en su mente que sí tengo una relación con Dios y tengo libertad del pecado, pero esta es la única cosa que tengo, esta libertad espiritual del pecado. Sin un entendimiento de esta redención completa, esta persona va a rogar, oh, por favor, Señor, ayúdame. Sin un entendimiento de la provisión que ya existe en su cuenta, en su redención. Esa es difícil. Estar en una posición, rogar, o es rogar, oh, por favor, pero Él ya nos ha dado. Por ejemplo, si yo digo a mi esposo, por favor, ¿cómo se dice? Casádeme, marry me. Yeah. Cásate conmigo, por favor, cásate conmigo, por favor. Él tiene un problema, porque no hay ninguna cosa más que él puede hacer, ser más casado a mí. ¿Sí? Porque nosotros ya tenemos este pacto. Esta es la misma cosa, la misma posición difícil que Dios está en. Cuando una persona dice, por favor, líbreme de esta maldición, líbreme de esta falta, líbreme, por favor, de esta pobreza. En Cristo somos libres. Nuestra parte es estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Gracias, Padre, que por medio del sacrificio de Cristo Jesús, mis finanzas también son libres de la maldición. La falta no tiene una autoridad en mi vida. La bendición tiene autoridad en mi vida. La bendición de Dios está sobre la obra de mis manos. Y gracias, Padre, por su bendición que está multiplicando mi semilla. Voy a sembrar. Esta persona está en una posición recibir la ayuda de Dios porque ellos están de acuerdo con la verdad, con lo que Dios ya ha hecho para esta persona. Entonces, es importante entender nuestra libertad, nuestra redención. Aquí en 2 Corintios, verso 9 de capítulo 8, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer ¿sí? Dice, conocen la gracia. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Juan 1. Vamos a regresar en 2 Corintios, pero Juan 1 dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, de su plenitud, la plenitud de Cristo, el verbo que fue hecho carne, de su plenitud todos nosotros recibimos. Entonces, nosotros tenemos hoy en día, en este momento, de su plenitud. Está disponible para el creyente. Todos nosotros recibimos de su plenitud y recibimos gracia sobre gracia.
La gracia de Dios está disponible en Cristo y hemos recibido a Cristo. Y cada provisión en Cristo. De su plenitud, todos nosotros recibimos y recibimos gracia sobre gracia. No hay una provisión de la gracia de Dios que no está disponible para usted. Ok, usted puede tener y posiblemente, pero no. No es la verdad. Dios dice, cada bendición que tengo, usted puede tener. En Cristo está disponible. No hay una cosa que Dios dice, no, usted no puede. Dios dice, en Cristo usted puede acceder mi gracia en la plenitud. ¿Ok? Entonces, en 2 Corintios 8:9, cuando dice, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta gracia hemos recibido. Tenemos hoy en día, está disponible. Posiblemente no tenemos en manifestación porque la manifestación viene por el creer y el decir. Cada cosa que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra salvación, tenemos que activar la salvación con el creer y el decir, el confesar. Entonces, la gracia tenemos que creer y declarar. Somos libres de la maldición. Somos libres de la falta. Estamos bajo la bendición, creyendo y diciendo. Dice la gracia, siendo rico. Una explicación específica de la gracia en este texto dice, siendo rico por amor de ustedes, se hizo pobre. ¿Para qué? Esta es la razón que Él se hizo pobre. Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos en Cristo. En Cristo la redención incluye la redención de nuestras finanzas. Somos libres de la pobreza, libres de la maldición. Esta redención es una cosa que nos pertenece hoy en día, pero tenemos que activar porque el enemigo quiere robar. Él quiere robar. Y por medio de una falta de entendimiento, Él puede robar en las vidas de mucha gente, pero no en nosotros. No, nosotros vamos a recibir de la luz de la palabra de Dios y resistir al enemigo. Porque cuando sabemos lo que nos pertenece, es muy fácil recibir con nuestra fe, el creer y el decir, gracias Padre por esta bendición que tengo en Cristo Jesús. Gracias que soy redimida de esta maldición y la pobreza y no voy a permitir la pobreza funcionar, operar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé lo que me pertenece. Y con mi fe, el creer y el decir, voy a acceder. Y también fe es un escudo para resistir. Fe es un escudo. Entonces, cuando estoy diciendo lo que está en mi corazón, está en mi boca, cuando estoy usando mi escudo de fe, la falta tiene que salir. Tiene que salir de mi vida porque la fe, el escudo de la fe va a producir una resistencia contra esta. Y una manera de activar la bendición, para la bendición en la declaración de la bendición en Génesis,
Dios dice, en el bendecir, yo quiero leer. Hebreos 6. Vamos a leer de Hebreos 6 a 11. Porque en 6 dice que nos pertenece esta bendición. 11 de capítulo 6 de Hebreos dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma diligencia para ir logrando plena certidumbre de su esperanza hasta el final, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, esta es la bendición, de cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Te bendeciré, te multiplicaré. En la bendición, Dios nos dio la autoridad de la semilla. Somos sembradores. La capacidad de sembrar es un privilegio del pacto. Es una oportunidad usar la tierra del reino de Dios en una manera para glorificar a nuestro Padre Celestial, haciendo su palabra, actuando en su palabra para producir de su bendición para su gloria. Amén. ¡Qué beneficio! ¡Qué beneficio! Tenemos libertad de la maldición y tenemos la autoridad de sembrar. No hay ningún animal que tiene la autoridad de sembrar. No hay aves o vacas que tienen un jardín. Este es mi jardín de frijoles. No, solamente la humanidad. La humanidad es una parte de la bendición. En Génesis 1, cuando Dios declaró la bendición, Él dijo, voy a dar a usted esta semilla para sembrar. Aleluya. Y Él va a multiplicar la semilla sembrada. ¡Qué beneficio! Gloria al Señor. Nosotros tenemos en Cristo Jesús la habilidad de funcionar en el reino de Dios con la bendición sobre nuestras vidas. Si usted quiere participar en esta ofrenda y el diezmo, usted puede sembrar por medio de la información en la pantalla. Gracias, hermana. CDF, cualquier cantidad a 28950. También tenemos sobres enfrente de la silla y usted puede sembrar. Si usted está con nosotros por medio de live stream, tenemos un link en constructoresdefe.com. Gloria al Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad de funcionar en su reino. Gracias, Señor, por su bendición sobre nuestras vidas y también la redención de nuestras finanzas, cada área de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas. Qué beneficio tener este pacto sellado en la sangre de Cristo Jesús. Gracias por la herencia que tenemos. Gracias por la multiplicación y gracias por su protección sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere sembrar, por favor, venga con acciones de gracias. Con gozo en su boca. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por su bendición sobre mi familia. Gracias por la libertad en mis finanzas. Gracias por su gozo y su paz sobre mi vida. Amén. Aleluya.
Well, es un placer tener esta oportunidad, sembrar la palabra en su corazón hoy en día. Nuestro pastor, Pastor Felipe, él ha enseñado sobre la fe y los fundamentos, la base de nuestra fe, y yo quiero continuar en esta dirección. Y hoy en día yo quiero enfocar específicamente en cómo progresar por la palabra de Dios, porque es lo que Dios quiere para nosotros, progresar. Y la palabra de Dios, vamos a empezar en esta enseñanza con 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, 23, porque necesitamos entender cosas específicas de la palabra de Dios, porque nosotros necesitamos leer la palabra en una manera diferente que leemos otras cosas. Es diferente que las noticias o Facebook o un post, es diferente. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene poder creativo, la palabra de Dios viva, es una cosa diferente, es una cosa eterna. La palabra de Dios es eterna. Palabras del hombre, específicamente hombres naturales, no tienen la misma capacidad de cambiar la vida, pero la palabra de Dios contiene el poder de Dios, su capacidad, su poder creativo. 1 Pedro 1:23 dice, es una semilla incorruptible, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Vive y permanece. Por medio de esta palabra, en el corazón, cuando una persona oye la palabra y recibe la palabra, esta palabra puede cambiar su ser interno, su ser interior. Por medio del recibir es un nacimiento de nuevo. Un nacimiento de nuevo es un cambio del corazón. No es una renovación. La mente tiene que ser renovada. El alma, tenemos que renovar o restaurar el alma. La voluntad necesita estar bajo el control de la palabra de Dios, pero el corazón nace de nuevo en el recibir de la palabra de Dios, porque es una semilla incorruptible, una semilla eterna. Tenemos que redefinir la palabra eterna, porque en la Biblia significa algo diferente que está en la mente de muchas personas. Muchas personas piensan que la eterna, una cosa eterna significa en la eternidad, en el futuro o en un tiempo después de este tiempo. Pero la palabra eterna, según la Biblia, según la concordancia, habla de una cosa que no disminuye y no disminuye en valor, no cambia en su capacidad, su valor. Es una cosa diferente porque nosotros tenemos mucha experiencia con cosas que no tienen el mismo valor que ellos tienen, por ejemplo, su vehículo. Usted puede comprar un vehículo nuevo, pero su valor va a cambiar del estacionamiento.
de la autopista. No tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque no es una cosa eterna. La sangre de Cristo Jesús es una cosa eterna. Nunca va a cambiar en su valor. Nunca va a cambiar en su habilidad limpiarnos. Nunca va a perder su capacidad, su fuerza. Es una cosa eterna. La palabra de Dios, la Biblia dice, es una cosa eterna. La palabra, por ejemplo, 1 Pedro 2:24 dice, por sus llagas somos sanados, curados, ¿sí? Cada persona en el universo puede acceder el poder que está en este verso, en el mismo instante. Cada persona en el universo, voy a acceder esta palabra, esta promesa, por sus llagas soy sana en el nombre de Jesús. Y ellos pueden acceder a este poder, pero este verso no va a perder su habilidad sanar, porque es una cosa eterna, la palabra de Dios. Entonces, cada persona después o por medio de los siglos que hemos accedido el poder de Juan 3:16 para recibir su salvación. Juan 3:16 hoy en día tiene el mismo poder, la misma habilidad salvar. ¿Sí? Porque la palabra de Dios nunca cambia, nunca disminuye en poder, en habilidad o en valor. Nunca va a perder su valor o su fuerza. Es una cosa eterna. Cuando dice su simiente incorruptible, dice, han nacido de nuevo de un simiente incorruptible. Incorruptible habla de esta eterna calidad de la palabra. Gloria a Dios. Y usted ha recibido su vida, la vida que está en su ser. Hoy en día está establecida en esta cosa eterna, la palabra de Dios, que nunca va a cambiar. Usted puede de este momento construir o edificar su vida, su matrimonio, sus finanzas, la relación con sus hijos, cada aspecto de su vida tiene que ser establecido en la palabra. Dice en Hebreos, por la fe entendemos que el universo fue constituido. Esta palabra constituir significa arreglar o establecer. Y este es el plan del Señor para este ministerio. Es para nosotros, nuestras vidas, pero específicamente en nuestro ministerio, la visión de esta iglesia es construir la fe de muchas personas y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Enmarcar, estructurar su mundo. Cuando Dios declaró, sea la luz, dice que las cosas no tenían un orden, pero con su palabra Dios ponía o ha puesto las cosas en orden. El universo, la ley de gravedad,
cada aspecto del movimiento del mar, de la océano, ¿océano es correcto? Océano, gracias. Cada aspecto de este mundo, Dios tenía que estructurar el movimiento o la operación de este mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces es tiempo estructurar nuestras vidas, porque hay cosas en el principio de nuestro camino con Cristo, hay cosas que no están en orden. Tenemos caos a veces. Y cuando este caos viene, tenemos que aplicar la palabra sobre el caos. No. Vamos a establecer la voluntad de Dios sobre esta situación. Cuando una enfermedad ataque mi vida, yo tengo que aplicar la palabra para resistir, para establecer mi redención de esta enfermedad. Tengo que usar la palabra para estructurar lo que dice la palabra sobre mi vida. No es una cosa automática, familia. Yo he recibido a Cristo, entonces Él va a hacer. Dios Él ha hecho su pacto, Él ha puesto la provisión del pacto, pero en Hebreos 6 leemos, por la diligencia, la fe y la paciencia con diligencia, tenemos que heredar las promesas, tenemos que aplicar la voluntad de Dios sobre nuestra situación. Amén. Y la palabra y el uso de la palabra, aplicando la palabra, poniendo la palabra en el corazón y en la boca, va a establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. La voluntad de Dios está disponible aquí. No es un misterio. No es una cosa misteriosa. La voluntad de Dios, no sé. Sí, tengo aquí. La luz de su palabra, la voluntad de Dios. Dice en Isaías 55, mi palabra va a producir mi voluntad, lo que yo quiero. La palabra no va a regresar vacía, pero va a cumplir mi deseo y hacer lo que yo quiero. Entonces, cuando yo aplico la palabra de Dios sobre mi vida, va a producir la voluntad de Dios en mi vida. Va a cumplir la voluntad de Dios. Pero no es una cosa automática, no va a pasar sin mi participación. Tengo que conectar mi fe con la promesa. En mi salvación, tengo que creer y confesar en cada cosa que está disponible en Cristo. Tengo que creer y decir, tengo que autorizar a Dios manifestar su voluntad en mi vida. Amén. Gloria al Señor. En 1 Pedro 2, verso 2, el próximo capítulo, verso 2 de 1 Pedro, dice, deseen como niños recién nacidos, deseen como un bebé la leche de la palabra. Desear, dice, tenemos que desear la leche de la palabra no adulterada para que por la palabra, por ella, crezcan para salvación. La palabra salvación es una palabra larga, una palabra grande. La palabra salvación en el idioma original significa liberación, preservación, libertad, significa sanidad y una vida completa. Habla de su vida completa. Entonces no es solamente un boleto al cielo.
en el futuro. Voy a ir al cielo después de esta vida. No, la salvación es para hoy en día, para tener la vida de Dios en su vida diaria. Entonces, para crecer en mi salvación, para aumentar o desarrollar en esta salvación, yo necesito la palabra, porque la palabra contiene la nutrición espiritual para establecer mis huesos espirituales, para establecer mis órganos espirituales, para proveer el crecimiento espiritual. Necesito recibir la palabra día tras día, día en día, cada día de mi vida necesito la palabra, porque el espíritu del hombre es una cosa, tiene un crecimiento continuo. Aleluya. Dice, desean. Tenemos que desear. Un bebé, tengo un foto de Lilianita, mi hija. Ella tenía 6 días en esta foto. Y ella tiene su boca abierta. ¿Por qué? Ella tenía hambre. Y su boca, deseando, ella estaba deseando la leche. Esta es la manera que necesitamos tener en relación a la palabra de Dios. Un deseo, para tener un hambre, para recibir la palabra que va a cambiar mi vida. Aleluya. Desean como niños recién nacidos, como bebés. Un bebé tiene una necesidad y cada persona en la casa va a saber, necesito leche. ¿Sí? Y esa es la misma manera que nosotros necesitamos, no con una manifestación negativa, pero con un deseo. Necesito la palabra, necesito mi tiempo en la palabra. Quiero tener la palabra en mis ojos, en mis oídos y tengo la palabra en CDF TV. En mi casa y también en los podcasts de Constructores de Fe, en mi teléfono y en el YouTube channel. Quiero crecer, quiero tener la nutrición de mis pastores en mi corazón. La nutrición de la palabra de Dios. Mateo 4, verso 4. Mateo 4, verso 4. Cristo dice, él respondió y dijo, escrito está. Sabemos que esta es una respuesta a la tentación del enemigo, pero note esta verdad. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan diario es importante. La comida es importante. Usted tiene posiblemente en nuestra familia, vamos a tener el desayuno cada día de este mundo. Porque Pastor Felipe, él quiere tener desayuno. Es su comida favorita. Entonces, nosotros tenemos que planear. Yo tengo que ir de mi cama con tiempo suficiente para proveer, para preparar para mi familia. Amén. Cuando nosotros tenemos esta responsabilidad en el campo espiritual, dice,
yo sé en la misma manera que tengo que preparar para la comida de mi familia, para preparar desayuno o cena, voy a preparar para recibir la palabra de Dios también, porque es una comida más. Yo necesito la comida de Dios más que necesito la comida natural. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual, mi fuerza espiritual, mi habilidad resistir el enemigo y caminar en la plenitud de Dios va a ser afectada. Tengo misericordia, por favor. De mi fuerza, el desarrollo de mi ser espiritual. Ok, Hebreos 4. La palabra de Dios es una sustancia viviente. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. El enemigo, él tiene una espada, pero la espada que usted tiene, la espada del Espíritu, es más que lo que él tiene. Dice, es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra traducción en inglés, tenemos una traducción, la Biblia amplificada. Y dice en la Biblia amplificada, la palabra de Dios, la palabra que Dios habla, es viva y eficaz, haciéndolo activo, operativo, energizante y efectivo. Activo, operativo, energizante y efectivo. La palabra de Dios va a funcionar en su vida. Va a cambiar situaciones. Cuando sabemos cómo aplicar la palabra, cuando sabemos cómo poner la palabra en el corazón y en la boca y establecer la palabra en nuestra situación, va a cambiar la situación. Va a producir la voluntad de Dios, porque la palabra que Dios habla es viva y eficaz, haciéndolo activo, operativo, energizante y efectivo. Dios usa su palabra para hacer su voluntad y transmitir su propósito. Y quiero leer de Isaías 55:11. Actualmente vamos a empezar en 8. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Él no está diciendo, usted no puede acceder mis pensamientos o mis caminos. No. Él está diciendo que hay una diferencia. Él nos ha dado sus pensamientos. Él quiere que nosotros andemos en sus caminos. Es su deseo. Entonces, Él no está diciendo, yo soy diferente y usted no puede acceder. No, Él está diciendo, hay una manera diferente, un camino diferente para usted, pensamientos diferentes, porque actualmente en verso 7 dice, deje el impío su camino,
deje el hombre inicuo sus pensamientos. Usted puede usar mis pensamientos, dice Dios. ¿Ok? Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Por qué? Vamos a tener una ilustración. Dios está dando una ilustración para conectar cómo usa su palabra. Dice, como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. La palabra de Dios, en la misma manera que la lluvia y la nieve saciar la tierra, viene para saciar la tierra y para hacer germinar, producir y dar semilla, así será mi palabra. En la misma manera, la palabra de Dios va a cubrir su vida con la aplicación de la palabra. Va a producir, va a proveer la habilidad, tener la productividad de Dios en su vida. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La Biblia dice en Salmos que Dios envió su palabra y los redimió y los sanó. Envió su palabra. Sabemos que Juan 1 dice, Cristo es el verbo que fue hecho carne. Cristo es el verbo, la palabra de Dios. Hoy en día Él tiene un cuerpo glorificado. Él vino como un hombre, Él recibió, Él dice, un cuerpo me ha preparado, o tú me preparaste, pero hoy en día Él está en este cuerpo glorificado, pero antes de, Él vino en la forma de humano, en este cuerpo. Él existió antes en la forma de la palabra. Gloria al Señor. El verbo que fue hecho carne. Aleluya. La palabra, Cristo, Jesús, la palabra va a cumplir la voluntad de Dios. Cristo, la palabra, cumplió la voluntad de Dios, la promesa de Dios para nosotros. Hoy en día tenemos la palabra en nuestras bocas, en nuestros corazones, la palabra que contiene el poder creativo de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios, la redención de Dios. Aquí en su palabra es el poder cambiar la situación. Aplicar la voluntad de Dios. Dice, mi palabra, así será mi palabra, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, la voluntad, lo que yo quiero, y será prosperada. La palabra de Dios nunca falla, nunca falla, porque es la palabra, es la palabra. Pero tenemos una parte. Recuerde la parábola del sembrador.
no es una falla, bueno, una falla en la parte de la palabra en la tierra junto al camino o en la tierra con los pedregales, la tierra con los espinos. La palabra tenía la misma habilidad en cada situación. La diferencia era la condición del corazón, porque la tierra en esta parábola habla del corazón del hombre. Y cuando una persona es nuestra parte, tenemos que conectar nuestra fe, dice, hablando en Hebreos de los israelitas que no entraban en la tierra prometida, dice, ellos no mezclando la palabra con fe. No mezclando la palabra con su fe. Entonces, Dios puede dar su palabra a cada persona. Esta es mi voluntad para su vida. Esta es la redención que tengo para usted aquí. Es la palabra, pero cada persona tiene que recibir porque la gracia y la bendición de Dios, Dios no va a forzar su gracia sobre nosotros. No va a forzar, usted tiene que recibir mi bendición. No, tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que aceptar su bendición. Tenemos que mezclar la palabra con nuestra confianza. Fe es una certeza, fe es una confianza. Esta es la razón, recuerde lo que yo dije en el principio, cuando una persona está rogando, por favor, Señor, con frustración, con desesperación. No hay confianza en desesperación. No hay confianza, certeza en esta desesperación. Y por favor, si tengo confianza que Dios es mi proveedor, no tengo que rogar, tengo que estar de acuerdo con lo que Él ya ha hecho en Cristo, soy redimido. Tengo una provisión, Dios es mi proveedor. Él es un galardonador. Él es un padre que me ama. Amén. Mi acercamiento a Él es diferente con esta fe, esta confianza, esta certeza. No tengo que convencer a Dios a ayudarme cuando Él ya me ha dado una promesa. Nunca voy a abandonar. Gracias, predique. Hermana, gracias por su ayuda. Entonces, esta es la razón que necesitamos vivir en la luz de la palabra, porque con la palabra sabemos cómo acercarnos a Él. Sabemos cómo acceder lo que Él ya quiere que tenemos. No tenemos que convencer a Dios a hacer algo que Él ya ha hecho. Amén. Es una frustración. Por favor, Señor. Y Él está diciendo, ya he hecho. Y usted tiene en Cristo, está disponible. Use su fe para acceder. Aleluya. Ok, la palabra de Dios. No tengo un reloj, tengo misericordia. Y no quiero predicar 3 horas. Oh, ten misericordia. Does that say 2 o'clock? Okay. Does that say 2? Okay, ten misericordia. Voy a continuar en la semana que viene posiblemente. Cuando es bueno, tengo más, pero no tengo tiempo. Gracias, Padre, por su provisión. Gracias por la luz de la palabra de Dios. Queremos vivir en la plenitud de su voluntad, Señor. Entonces,
nosotros recibimos con nuestra fe. Esta palabra que nos da el entendimiento y la fuerza para acceder cada parte de nuestra herencia, cada provisión de nuestro pacto y cada instrucción de las cosas que necesitamos cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ser una parte de Constructores de Fe. ¿He recibido algo? ¿Ha recibido algo hoy en día? Bueno, por favor, pónganse de pie. Vamos a declarar la visión de esta iglesia. Aleluya. Él es nuestro Padre. La visión de esta iglesia es construir la fe de mucha gente y enmarcar su mundo con la palabra de Dios. Tú y yo siempre seremos cambiadores del mundo. Amén.